Facebook Ads es la herramienta de crecimiento más potente del mundo para cualquier clínica, si se usa de la forma correcta. El problema es que la mayoría de las clínicas la utilizan como si fuera un simple botón de promocionar, sin hacer ninguna configuración básica. Pero yo he desarrollado un sistema capaz de llenar tu agenda 10 veces más rápido. En este vídeo te voy a revelar las funciones ocultas de Meta que las agencias no te cuentan para que puedas captar pacientes de forma rentable. Te enseñaré a crear anuncios que atraigan pacientes de alta calidad, superando a cualquier otra clínica de tu ciudad, incluso si nunca antes has hecho anuncios o abierto el administrador de anuncios en tu vida. Si no sabes quién soy, mi nombre es Josep, cofundador de KiroAds, y en los últimos años hemos pasado de invertir 10.000 euros a más de 50.000 euros al mes en publicidad para clínicas quiroprácticas, ayudando a centros a escalar de 8.000 euros a más de 30.000 euros de facturación mensual. Así que siéntate con la espalda recta y empezamos. Al usar este sistema entenderás cómo configurar tu panel de Facebook para que tus anuncios sean rentables desde el primer día. Aprenderás cómo usar la segmentación por TAM, mercado total disponible, para dominar tu zona local. Y tendrás plantillas de lead forms de alta conversión que filtran a los pacientes de mala calidad. Vas a obtener una ventaja competitiva que el 99% de los profesionales de la salud ni siquiera sabe que existe. Y por si eso fuera poco, al final de este vídeo te enseñaré los cambios de Meta para 2026 y cómo adaptarte a su nuevo algoritmo Andrómeda, para que tus anuncios destrocen a tu competencia con el mínimo esfuerzo. La mejor forma de que aprendas esto es construyendo una campaña juntos desde cero, así que para el final de este vídeo tendrás tu sistema de captación funcionando. Y para ello vamos a usar el framework de 4 pasos Core. Para ello primero quiero mostrarte qué es lo que necesitas para empezar a configurar tu cuenta publicitaria y empezar a lanzar tus primeros anuncios de forma rentable y bien hecho, con buenas prácticas. Porque un error muy común que nos encontramos, tanto con quiroprácticos que han trabajado haciendo anuncios por su cuenta, como con alguna agencia, es que tienen creado un perfil de Facebook de la clínica. Eso es un error muy grave y que os puede traer consecuencias a largo plazo. Facebook tiene como unidad principal los perfiles de Facebook personales. Para eso fue creado Facebook, para conectar personas. A raíz de este perfil de Facebook personal es donde ya creamos nuestro Business Manager y nuestra página de la clínica. Dentro de este Business Manager podemos añadir a otras personas, igual que a la página podemos añadir personas que la administren, ¿vale? Pero todo se hará desde vuestro perfil personal, como quiropráctico, como persona, o desde el de vuestra pareja, desde el de vuestro asistente, desde el que queráis, pero se ha de gestionar desde vuestro perfil personal. Así que para ello primero vamos a buscar en Google Business Manager y iniciaremos sesión con vuestro Facebook personal. Una vez dentro, tenemos que revisar si aquí arriba a la izquierda nos aparece que ya tenemos un portfolio empresarial. En el caso de que aparezca vacío, tendremos que darle a crear portfolio empresarial o nos aparecerá ya una página para empezar a crearlo. Aquí muy importante que escribamos todos los datos de forma correcta. Una vez tengamos ya creado nuestro portfolio, le daremos clic a configuración de la empresa y tenemos que llegar a esta página en la que tenemos que ir completando todas las cosas que os pongo aquí en la lista y que tenemos que asegurarnos que estén bien conectadas dentro del Business Manager. Para que lo entendáis de una forma muy simple, un Business Manager es un centro de mandos desde donde conectamos todos nuestros activos, nuestra página de Facebook, nuestra cuenta publicitaria, nuestro perfil de Instagram, nuestro pixel, todo esto os lo explicaré ahora más adelante. Lo primero que tenemos que revisar es el menú de páginas y aquí tendremos que vincular, si no lo tenemos ya, nuestra página de Facebook. Si no tenemos una página de Facebook, esto es muy simple, nos vamos a Facebook, crear página y creamos la página de nuestro negocio, de nuestra clínica. Si ya la tenemos, le damos a añadir página de Facebook existente o bien, repito, podemos darle aquí para crear una página nueva. Simplemente elegimos aquí el nombre de la página y si somos administradores de la página se nos añadirá automáticamente y si no lo somos le enviará una solicitud al administrador para que la apruebe y nos deje vincularlo con nuestro Business Manager. Después nos vamos a cuentas publicitarias y le daremos clic a crear una cuenta si no tenemos una o en mi caso, como podéis ver aquí, ya tengo una, pero si no le daremos clic a crear cuenta publicitaria. Muy importante que la zona horaria y la divisa la marquemos bien. Esto ya no se podrá cambiar más adelante y normalmente en Business Managers nuevos solamente os dejará crear una cuenta publicitaria y no se pueden eliminar, por lo que por favor aquí prestad mucha atención y completarlo de forma correcta. Lo siguiente que tenemos que hacer es vincular nuestra cuenta de Instagram, simplemente le damos a añadir, le damos a aceptar, reclamar cuenta de Instagram y se nos abrirá para iniciar sesión en Instagram. Con nuestro usuario y nuestra contraseña lo ponemos, lo guardamos y ya está, muy sencillo. Lo mismo con la cuenta de WhatsApp, le damos a añadir, vincular cuenta de WhatsApp Business existente. Si tenemos ya el WhatsApp Business de nuestro negocio en nuestro móvil, simplemente nos llegará un código, lo verificamos y ya quedará conectado. Si no tenéis WhatsApp o tenéis un WhatsApp personal,
muy recomendable, por favor, cambiarlo ya a WhatsApp Business y lo conectáis por aquí. Esto no es un requisito imprescindible para poder lanzar un anuncio, pero sí que es una buena práctica. Más adelante entenderéis el porqué. Lo siguiente es dentro de orígenes de datos, nos vamos a ir a conjuntos de datos y píxeles. Aquí puede que ya tengáis un píxel, puede que no. Os explico muy rápidamente qué es esto. El píxel de Facebook es un fragmento de código que se inserta dentro de vuestra página web y que realiza un seguimiento de toda la actividad de las personas que visitan tu página web. Esto es útil para hacer campañas de retargeting y mostrar tu anuncio a personas que visitaron tu página web en el último mes, por ejemplo. Si no lo tienes, si aquí no te aparece nada, dale clic en añadir y crea un píxel nuevo. Aquí pon píxel de tu centro. Este nombre realmente no importa, esto lo puedes desmarcar y le das a crear. Yo en mi caso, para enseñaros esta prueba, ya tengo aquí uno, más adelante veremos cómo se usa. Simplemente lo creamos y ya estará. En otro vídeo os explicaré más en detalle cómo integrarlo dentro de vuestra página web, también es muy sencillo. Y ya por último, para esta configuración inicial, una práctica muy recomendable, verificar vuestro dominio web, ¿vale? Aquí le damos clic en añadir, crear un dominio, ¿vale? Y aquí ponéis vuestra página web sin vs dobles y sin HTTPS. Ponemos, por ejemplo, quiroprácticoexitoso.com, le damos a añadir y lo verificamos siguiendo las instrucciones que nos indican. También eso es un proceso más complejo. En otro vídeo aparte os enseñaré cómo hacer esta tarea o podéis pedirme ayuda si lo necesitáis. Pero muy importante que el dominio quede bien verificado. Y ya por último, con todo esto completado y configurado, nos queda una parte opcional que es verificar el Business Manager. Aquí hay que decir que cuando es un Business Manager de nueva creación, posiblemente no os dé la opción para verificarlo. Más adelante quizás sí que os da la posibilidad y en este momento será muy bueno que lo verifiquéis para poder evitar rechazos en anuncios, incluso mejorar el rendimiento de las campañas. Esto lo podremos ver aquí arriba en información del negocio, estado de verificación de la empresa. Yo ahora mismo como es de un negocio de prueba, no lo he verificado. Aquí le daríamos a ver detalles y revisaríamos si nos deja verificar nuestro Business Manager. También muy importante, y esto sí que es un requisito obligatorio, cuando hayáis creado vuestro Business Manager, aquí os aparecerá para verificar vuestro correo electrónico. Si no está verificado, darle clic a reenviar correo de verificación, simplemente entráis en vuestro Gmail y le dais a verificar. Sin esto no os va a dejar lanzar ningún anuncio. Así que ya con todo el checklist completado y nuestro Business Manager bien configurado con buenas prácticas, ya podemos empezar a crear nuestra primera campaña. ¿De qué sirve ser el mejor si las personas a las que estás llegando con tus anuncios viven a más de 100 kilómetros? Aquí entramos en el objetivo del público. Según nuestra experiencia en KiroAds, el secreto no es buscar intereses raros, sino en dominar tu TAM, el mercado total disponible. Te voy a mostrar por qué apuntamos a un público de entre 30.000 y 100.000 personas y cómo vamos a dejar que la IA encuentre a quien hoy mismo se ha levantado con dolor de espalda. La campaña se puede empezar a configurar sin tener puesta la tarjeta ni sin tener configurada vuestra información fiscal de facturación, pero una práctica que yo os recomiendo que lo hagáis así es que siempre os aseguréis, tanto si es una cuenta de anuncios nueva como una que ya tengáis, revisad siempre que el método de pago, la tarjeta o la cuenta bancaria la tenéis bien actualizada y la información de pago que aparecerá en las facturas que os envíe Meta de vuestro gasto está bien actualizada para que no tengáis después que ir haciendo ediciones ni tengáis que pedir que os las cambien. Así que para ello lo revisamos aquí en métodos de pago. Por un lado añadimos la tarjeta con la que queremos que nos cobren los anuncios. Y antes de eso añadimos la información fiscal. Lo completamos todo poniendo vuestro DNI o vuestro CIF en caso de que seáis una empresa. Lo dejamos bien configurado. Y muy importante, la divisa la dejamos bien configurada porque una vez que la pongamos, recordad que no se puede cambiar. Así que con todo esto listo, ya sí que podemos ir a empezar a configurar nuestra primera campaña. Para empezar a configurar la campaña nos iremos a la cuenta publicitaria y abrir en el administrador de anuncios. Aquí se nos va a abrir ya lo que se conoce como administrador de anuncios y será desde donde creemos, editemos y optimicemos todas nuestras campañas, conjuntos de anuncio y anuncios. Lo primero que tenemos que ver es el tipo de campaña. Cuando hacemos clic para crear una campaña nueva, nos pide el objetivo de la campaña. Nosotros siempre, en el 99% de los casos, haremos campañas de clientes potenciales. El resto de objetivos de la campaña pueden llegar a tener algún sentido, por ejemplo, reconocimiento, tráfico, interacción. Si queremos quizá promocionar algún reel de alto valor que hemos publicado y queremos que tenga más views, pero olvidaros de esto por ahora, siempre utilizaremos clientes potenciales. Le damos a continuar y le vamos a dar a campaña de clientes potenciales manual, porque vosotros estáis viendo este vídeo y os voy a enseñar cómo lo tenéis que hacer en modo experto. No os dejéis guiar por las recomendaciones de Facebook porque, seamos honestos, lo único que quieren es configurarlo como ellos quieren para que gastes más y más y más y más sin ver mejorar los resultados. Así que lo vas a dejar en modo experto, configuración manual.
Lo primero que tenemos que entender es la estructura básica de una campaña, ¿vale? He preparado este gráfico para que lo entiendas. La unidad principal, lo más grande de todo, es la campaña, ¿vale? En la que únicamente elegimos el objetivo, y ya lo hemos elegido, objetivo cliente potencial. Bajo de la campaña creamos los conjuntos de anuncios, que esto sí que aquí ya entraremos a configurarlo muy en detalle. Será donde escojamos dónde se muestra el anuncio, en qué ciudad, a qué personas, con qué rango de edad, hombres, mujeres. Aquí configuraremos todo esto y asignaremos el presupuesto. Y después, bajo de todo esto, está el anuncio, el vídeo o la foto con el texto, con el botón, con el formulario, ¿vale? Entonces tenemos campaña, conjunto de anuncios, anuncios. Como veis, a nivel de campaña simplemente dejaremos marcado la opción de clientes potenciales y todo el resto de configuraciones lo dejaremos desactivado. Muy importante ser ordenado con la nomenclatura, tanto para las campañas, como para los conjuntos, como para los anuncios. En este vídeo os iré explicando mis recomendaciones para que lo hagáis de la forma que elijáis, pero siguiendo un patrón y un sentido. Por ejemplo, aquí en el nombre de la campaña, una buena práctica es poner la fecha de creación de la campaña, 1 de noviembre de 2025, el objetivo de la campaña, leads, y el tipo de audiencias o de configuraciones que vamos a hacer. Por ahora lo voy a dejar así, porque si no, todavía no vais a entenderlo, pero voy a poner la fecha y el objetivo de la campaña, y poco a poco lo iremos completando. La configuración de la campaña ya la tenemos, vamos a siguiente, y vamos a ver el conjunto de anuncios, ¿vale? Para ello, primero tenemos que empezar a explicar el concepto de audiencia o de público potencial. Para crear un conjunto de anuncios tenemos que decidir a qué personas le queremos mostrar nuestro anuncio. Y existen diferentes tipos de audiencias. Se divide entre frío, audiencia de tráfico templado o tráfico medio, y audiencias de retargeting, audiencias de tráfico caliente. ¿Qué quiere decir esto de la temperatura? Una audiencia fría es una persona que nunca nos ha visto antes. Una audiencia templada es una persona que o bien nos ha visto ya o estamos consiguiendo ese público a través de una fuente de datos de personas que ya nos conocen, ¿vale? Y retargeting son personas que directamente ya nos han visto y queremos volver a impactarles. Entonces, la configuración del conjunto de anuncios básicamente se basa en esto, en qué tipo de público, ¿vale? Y en qué segmentación geográfica o nivel de datos demográficos queremos filtrarlo. Lo más importante aquí es el tamaño del público, ¿vale? Porque al final nosotros, ya sabéis, con Facebook, cuando hablo de Facebook me refiero a Instagram y Facebook, ¿vale? Esto ya lo veremos ahora, estamos pagando un dinero por aparecer en el móvil de estas personas. Y queremos saber a cuántas personas le vamos a aparecer cada día, para poder tener un cálculo pues, de cuánto va a ser la vida útil de nuestra campaña. Por lo tanto, el tamaño del público, para que os hagáis una idea en vuestra cabeza, no tiene que ser ni menos de 50.000 personas, ni tampoco mayor de 2 millones. Pero todo esto vamos a ir matizándolo según qué tipos de audiencias, qué tipo de conjuntos y dónde se ubique geográficamente vuestra consulta. Imaginar que nunca habéis hecho ninguna campaña de anuncios, no tenéis el pixel instalado en vuestra página web, no tenéis ningún dato y estamos empezando de cero. Aunque esto también aplica para consultas que llevan tiempo con publicidad. Su campaña estándar, su campaña base, normalmente siempre va a ser una campaña de tráfico frío, para llegar constantemente a personas que no nos conocen. Y esto lo llamamos audiencia abierta, porque no vamos a restringir a Facebook ni marcando intereses, ni marcando un rango de edad muy determinado, sino que simplemente tenemos que elegir la ubicación geográfica, es decir, qué radio desde vuestra consulta queremos que muestre el anuncio, un rango de edad, normalmente estará entre los 27 y 60 años, idioma, opcional, normalmente lo dejaremos en español si estamos en España, o simplemente no lo elegiremos. Así que vamos a ver de forma práctica cómo configurar todos los elementos dentro del conjunto de anuncios. En este caso os lo voy a enseñar para una audiencia abierta de tráfico frío. Lo primero que tenemos que elegir, que esto va a ser común para todos los conjuntos, independientemente del tipo de audiencia, va a ser la ubicación de la conversión, donde vamos a captar a este lead, a este cliente potencial. Elegiremos formularios instantáneos, salvo que tengamos una landing page muy bien hecha, muy optimizada. En ese caso elegiremos sitio web, o los dos, sitio web y formulario, pero en el 90% de los casos usaremos formularios instantáneos. Elegimos vuestra página de Facebook, supongo que ya os aparecerá, porque si es la única que tenéis en vuestro Business Manager. Si nunca habéis hecho anuncios, os aparecerá un cartel para aceptar las políticas, lo aceptáis y ya está. Aquí en objetivo de rendimiento lo dejamos en maximizar el número de clientes potenciales. Objetivo del coste lo dejamos en blanco, todavía no tenéis una idea de cuánto os va a costar el lead. E incluso, aunque la tengáis, recomiendo siempre dejarlo vacío. Y que Facebook trate de encontrarnos los leads más baratos. Aquí no marcamos nada, contenido dinámico desactivado. Y aquí marcaremos el presupuesto, que lo comentaré más en detalle a continuación.
Lo que quiero enseñaros ahora es cómo elegimos la ubicación geográfica del anuncio y cómo no elegimos los intereses, ¿vale? Aquí muy importante, cuando llegamos a este punto de la audiencia Advantage, como veis, nos aparece con un check de encendido. Error, esto lo desactivamos. Esto, para que lo entendáis, bueno, os lo puedo decir aquí, mostraremos anuncios a las personas con más probabilidades de responder, básicamente que Facebook elige a qué personas muestra el anuncio dentro del país o de la ciudad o del código postal que hayáis seleccionado. Pero esto no lo hagáis. Desactivad el Advantage y marcarlo vosotros manualmente. Para ello le damos a cambiar y le damos a original. ¿Vale? Estos son pequeños trucos y pequeñas cosas que realmente aquí es donde está la diferencia entre que una campaña sea rentable y pues que no lo sea tanto. Entonces aquí se nos abre ya esta configuración, donde se nos pone todo junto. La ubicación geográfica y los datos demográficos. Aquí pondremos, por ejemplo, Madrid, ciudad. Ahora, para hablar del tamaño del público, entraremos más en detalle ahora. Aquí desmarcamos esta opción. Quieren, como veis, todo el rato quieren intentar, y es la tendencia de Facebook, que dejemos que ellos elijan todo, ¿vale? Está bien, lo dejamos, pero no tanto, ¿vale? Entonces, esto lo desactivamos. Edad, marcamos mi recomendación, siempre más de 27 años, y por arriba lo dejamos sin límite, más de 65, que es la última opción que nos da. Realmente, usuarios de menos de 27 años, muy poco probable que tengan el poder adquisitivo como para empezar un plan de cuidados, así que lo dejaremos de 27 a 65. Género, lo dejaremos todos los géneros, salvo que tengamos una oferta especial solo para embarazadas o solo para hombres de cualquier cosa, siempre lo dejaremos en todos. Y aquí de nuevo lo desmarcamos para que no esté activado el Advantage, ¿vale? Con todo esto ya tendremos nuestra audiencia abierta de tráfico frío mínimo viable, es decir, sí que estamos restringiendo ciertas cosas, pero lo estamos dejando en líneas generales muy abierto. Y aquí nos está diciendo que tenemos un tamaño de la audiencia estimada de entre 2,6 a 3 millones. Entonces esto realmente es muy grande, ¿vale? Y aquí ya es donde tenemos que empezar a restringirlo un poco, o bien por el radio de acción, o bien poniendo ciertos filtros. Ahora entramos en detalle en esto. Antes de empezar a continuar ya con toda la configuración del conjunto de anuncios, quiero que entendáis los 4 tipos de audiencia que os he puesto aquí en el documento, que son realmente los más importantes y los que vais a utilizar. El primero, que ya hemos mencionado, es una audiencia abierta y fría, que se configura de una forma muy fácil, configurando 3 o 4 parámetros. Ya os he explicado que la recomendación es que no uséis el Advantage y el tamaño del público tiene que ser al menos de 50.000 personas. Ahora os diré por arriba cuánto es el máximo que no tenemos que poner. Los siguientes son intereses segmentados. Básicamente es un tráfico frío, no nos conocen, abierto, pero lo filtramos también, aparte de por la edad y por el género y por la localización, lo filtramos por intereses. Facebook nos permite seleccionar ciertos intereses, ¿vale? Como por ejemplo lo podemos ver por aquí. Intereses, datos demográficos, comportamientos, por ejemplo, deportistas, ¿vale? Por ejemplo, deportes, que vemos que es un interés muy grande. Y ya vemos cómo el tamaño del público se nos reduce un poquito. Existen intereses más específicos, más generales, más nicho. Lo importante es que aquí hagáis una segmentación que tenga sentido, por ejemplo, running, vamos a poner también maratón, y aquí ya veis cómo realmente el público no disminuye y cómo podríamos hacer que se acote todavía más, ¿vale? Tendríamos que poner reducir audiencia. Entonces poner un condicional, es decir, que cumpla con alguno de estos y con alguno de estos. Por ejemplo, que le guste Nike, ¿vale? Nike, vamos a poner, existen muchos tipos de intereses, por ejemplo, este primero, o Nike Running, a ver si lo tienen. Nike Running, bueno, vamos a elegir este. Y si ahora nos vamos a ver el tamaño del público potencial, vemos cómo ha bajado hasta medio millón. Es decir, hemos pasado de 3 millones en un tráfico abierto sin ningún interés a crear una segmentación en personas con intereses en maratones, en running, de medio millón. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un conjunto para embarazadas, por ejemplo, pondríamos mujeres. Aquí borraríamos estos intereses. Y, por ejemplo, pondríamos maternidad, niños y paternidad. Simplemente con este, quizá, ya vemos como simplemente mujeres con este interés tenemos un tamaño de medio millón, ¿vale? Que es realmente lo que os recomendamos que tengáis en un tipo de conjunto de intereses siempre y cuando estéis en una ciudad grande. Si estáis en una localidad pequeña, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero realmente llegar a medio millón va a ser muy difícil. Y en este caso vuestro
tipo de segmentación por intereses ya no será tanto a nivel de conjunto de anuncios, sino será a nivel del anuncio. Será muy importante que el vídeo y el copy, el texto del anuncio, esté muy bien enfocado y conecte muy bien con ese tipo de paciente potencial que estáis buscando, ¿vale? Pero en un caso genérico estáis en un sitio con buena densidad de población, tamaño entre medio millón y como mucho 1 millón para el público de intereses segmentados. Una audiencia similar es un tipo de audiencia que puede llegar a ser muy poderosa si se alimenta de una data, de una fuente de datos que también tiene valor. ¿Qué tipos de orígenes de datos podemos usar para crear audiencias similares? Pueden ser listado de pacientes, podemos cargar nuestro listado de pacientes, o por ejemplo, una idea que os doy, si tenéis el dato de cuánto dinero se ha gastado cada paciente, por ejemplo, tenéis 2.000 pacientes, coger únicamente los 1.000 o los 500 con un mayor gasto. Esto lo subís a Facebook y aquí ya podéis tener una audiencia similar en España, únicamente os deja filtrar por país, luego ya en la configuración del conjunto elegís vuestra ciudad, de las personas similares a vuestros pacientes que más dinero han gastado en la consulta. Otra forma de hacerlo es a través del tráfico del píxel en vuestra página web, poniendo personas similares a personas que han visitado vuestra página web. Si no tenéis el píxel instalado, instálalo ya, buscar por YouTube cómo se hace, es muy sencillo, o nos podéis preguntar también para que os ayudemos a configurarlo. Y ya por último, yo creo que todos tenéis ya una página de Facebook o una cuenta de Instagram. Esta quizás es la forma en la que podéis empezar a construir una audiencia similar más rápido, por ejemplo, creando un público de personas que han visitado vuestro Instagram. Para esto nos tenemos que ir aquí al botón de audiencias y aquí podéis empezar a construir todo esto. Le damos clic a crear audiencia personalizada y aquí elegimos nuestra fuente de datos, nuestro origen, sitio web, lista de clientes, cuenta de Instagram, actividad en algún anuncio que ya tengamos subido y después con esto ya creado, con la base de datos creada, iríamos a crear la audiencia similar. Elegiríamos el origen que ya tuviéramos y aquí pondríamos el país. Pondríamos España y aquí sería el percentil, es decir, el 1% de personas de España más similares a nuestra audiencia que ponemos como origen, ¿vale? Siempre pondremos 1 o como mucho 2% según la calidad de los datos que tengamos. Mi recomendación siempre 1%. Y ya por último, una audiencia de retargeting. Esta normalmente siempre será en la que menos presupuesto diario invirtamos, pero puede llegar a ser la más rentable. Esto básicamente lo que estamos haciendo es mostrar el anuncio o mostrar un tipo de anuncio distinto únicamente a personas que ya han interactuado con nosotros, que ya han visto nuestra página web, que ya han visto los anuncios. Por ejemplo, un conjunto de retargeting a personas que han visto más del 50% de algún vídeo nuestro en un anuncio, o personas que han hecho clic, han estado a punto de completar el formulario, pero no lo han hecho. Pues a estas personas les volvemos a mostrar nuestro anuncio. Eso también se configura desde audiencia. Ponemos una audiencia personalizada con según cierto comportamiento y a esta gente la metemos en un conjunto de anuncios separado para hacerle un retargeting, para volver a impactarles con otro anuncio quizá o con un mensaje un poco ya más enfocado a la venta, o en este caso a que generen una cita. Continuando con la configuración de nuestro conjunto, nuestra campaña con el público abierto de tráfico frío, teníamos un radio de 40 kilómetros que nos daba un tamaño de público potencial. Si poníamos todos y quitamos los intereses, teníamos entre 2 y 3 millones. Esto es muchísimo. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer algo, porque aquí tenemos que seguir esta tabla. Al final, nosotros estamos asignando un presupuesto para que Facebook le muestre al día nuestro anuncio a X personas. Cuanto más gastemos, más personas por día verán nuestro anuncio. Pero de nada nos sirve mostrarle nuestro anuncio a personas que tienen una baja probabilidad de acabar siendo leads o de acabar siendo pacientes. No queremos ni leads demasiado poco cualificados, ni tampoco gastar tan poco para no tener ni un lead cada día. Así que esta tabla quiero que os sirva como recomendación de cuánto tiene que ser vuestro tamaño de público potencial para audiencias de tráfico frío abiertas. Menos de 50.000 personas es un público demasiado reducido, ¿vale? Si estáis, por ejemplo, en una ciudad pequeña o en una localidad que no es una ciudad principal dentro de vuestro país, simplemente aumentar el radio, ¿vale? Por ejemplo, si estamos... Voy a poner un ejemplo, vamos a poner Cáceres. Quitamos Madrid. Vemos como que simplemente si marcamos Cáceres ciudad, nos aparece 37.000 personas. Por debajo de lo que os estoy diciendo que tiene que ser de 50.000. Por lo tanto, tenemos que poner radio y ponemos quizá un radio de 17 kilómetros. En este caso ya nos aparece casi 50.000, ¿vale? Entonces en este caso pues tendríamos que empezar a configurarlo con 20 kilómetros de radio. En este caso ya nos aparece 50.000, ¿vale? Esto sería lo mínimo, como la mínima audiencia
con la que podríamos empezar a tener resultados, ¿vale? Porque con un presupuesto, por ejemplo, de 12 euros diarios, nos indica que vamos a estar llegando a entre 2.000 y 6.000 personas por día. Por lo tanto, si usáis aquí un cálculo rápido, 2.000 personas, si tenemos un tamaño potencial de 50.000, en menos de un mes ya hemos gastado todas las personas. Todas las personas habrán visto ya nuestro anuncio. Por lo que aquí tenemos dos soluciones. O aumentamos el radio o actualizamos muy constantemente los anuncios para que las personas no se cansen de ver el mismo y malgastemos el presupuesto. ¿Vale? Entonces, siempre que podamos, aumentamos el radio o combinamos audiencias y vamos actualizando los vídeos. Entre 100.000 y 500.000 está bien para empezar con las primeras campañas, para un presupuesto que no queramos tampoco invertir muchísimo, o por ejemplo para campañas con intereses específicos, por ejemplo para embarazadas, para deportistas y en ciudades que no tenemos ningún problema en llegar a estas cifras de público. Entre medio millón y 1.000.000 será lo normal. Si estamos en una ciudad mediana, será el tamaño del público que con un radio de 8 kilómetros, que es la media, estemos siempre con este tamaño del público, ¿vale? Y ya más de 2 millones sería únicamente en casos en los que tengamos una inversión alta, de quizá más de 30-40 euros por día, y sí que nos interese tener una rotación de anuncios muy alta y que pues de tener un buen volumen de leads porque podemos asumirlo, ¿vale? Más adelante también veremos qué inversión es adecuada según cada tipo de consulta. Y aquí ya para acabar con este punto quiero haceros dos aclaraciones. Si hacemos un conjunto, un público con una audiencia similar, ¿vale? Que la seleccionaríamos por aquí, le daríamos a seleccionar una audiencia personalizada y imaginad que ponemos nuestra audiencia similar a nuestros pacientes o nuestra audiencia de retargeting. Es muy posible que aquí os aparezca un dato que dice tamaño de la audiencia insuficiente o menos de 1.000 personas, ¿vale? En este caso es porque Facebook no es capaz de llegar a hacer un cálculo de las personas que son porque es un tamaño muy pequeño. Pero esto no significa que esté mal, sino simplemente que es un público de alta calidad, ¿vale? Y que realmente puede que llegue a convertir mejor. Pero tenemos que ser conscientes de que aquí simplemente le podremos asignar un presupuesto como mucho de 5 euros diarios, ¿vale? Porque todo el rato le aparecerá a esa persona tu anuncio, incluso varias veces por día. Y pues no tiene sentido gastar más de 5 euros diarios. Pero si veis esto de menos de 1.000, no os asustéis, está correcto. Recomendación para el tamaño de la audiencia, empezar entre 100.000 y 1.000.000 de personas para el 90% de vosotros y usar audiencias pequeñas, ¿vale? Para campañas de retargeting o utilizando públicos similares. Realmente la importancia no es el tamaño del público, sino la calidad y lo bien que elijamos nuestra audiencia en base al presupuesto que queramos invertir. Y esto es justo lo que vamos a ver ahora. En el caso de estar en una ciudad muy grande, como por ejemplo podríamos elegir Madrid, no hace falta que elijamos únicamente la ciudad, sino que simplemente nos podemos acercar a buscar vuestra calle, colocaríamos un marcador y desde aquí es de donde marcamos el radio de kilómetros en el que queremos que se muestre el anuncio, ¿vale? Por ejemplo, con esto vemos que se nos queda entre 1.000.000 y 2 millones, por lo que seguiría siendo un poco amplio. Pues lo voy a bajar a 6 y ya lo tengo en menos de 2 millones. Entonces ya aquí podemos completar la nomenclatura del conjunto de anuncios, poner pod porque es un tráfico frío, abierto, y ahora aquí que hemos segmentado mixto porque es tanto para hombres como para mujeres, edad 27 a 65 y hemos puesto un radio de 6 kilómetros. Entonces aquí tenemos de una forma rápida, de un vistazo, toda la configuración básica que hemos elegido en este conjunto de anuncios. En la fase de rentabilidad vamos a definir cuánto vas a poner sobre la mesa. No se trata de apostar, se trata de invertir con estrategia. Vamos a hacer que cada euro trabaje para atraerte un paciente, no un like. Y te daré la regla de oro para no romper el algoritmo y nunca perder dinero. Lo siguiente que tenemos que configurar va a ser el presupuesto diario que asignemos a cada conjunto de anuncios. Como os he explicado antes, normalmente no lo estableceremos a nivel de campaña, sino que lo haremos a nivel de conjunto de anuncios. Al final, para tener una idea del presupuesto que vamos a estar invirtiendo, tenemos que tener en consideración estos factores. La cantidad de pacientes que podemos agendar, ¿vale? Sin tener una lista de espera que nos conlleve hacer primeras visitas más de 10 días en el futuro, porque esto realmente aumenta mucho el riesgo de cancelación o el riesgo de ausencia. El tamaño del público que nos aparece, ¿vale? Lo que estamos hablando hasta ahora. Si estamos en una ciudad o en una localidad muy pequeña, realmente puede que por más que invirtamos, simplemente estemos desperdiciando el presupuesto. O sin embargo, si estamos en pleno centro de Madrid, pues tenemos realmente un tamaño de público virtualmente infinito, por lo que nos podemos permitir aumentar el presupuesto.
También importante la competencia y densidad de quiroprácticos que estén haciendo anuncios en vuestra zona. Cuanto más sea la competencia, mayor tenderá a ser el coste por lead, y por tanto quizá nos interesa invertir un poquito más para tener un buen número de leads. Y también pues la fase en la que esté vuestro negocio. Si estáis quizá en una fase en la que queréis estabilizaros, tampoco queréis tener mucho volumen de leads, tampoco queréis invertir mucho presupuesto, pero si queréis crecer, necesitáis invertir para poder tener un retorno mayor y más rápido de vuestra inversión. Así que aquí os he preparado una tabla, ¿vale? Para que la podáis ver con calma, de según qué escenario y qué variables, cómo poder determinar vuestro presupuesto mensual, ¿vale? Lo marcaremos a nivel diario, pero al final yo creo que es más fácil para todos hacernos una idea de cuánto será el gasto que acabaremos haciendo de manera mensual. Por ejemplo, una clínica nueva o con poca capacidad o que trabaja con sala cerrada, con un volumen más tranquilo, con un solo quiropráctico, estaremos invirtiendo 400 euros al mes, ¿vale? Que serán unos 13 euros por día, y simplemente haremos un conjunto de tráfico frío en el que le pondremos 12 euros, o quizás si queremos, o si tenemos ya un tiempo corriendo la campaña, podemos tener simplemente 10 euros y 2 euros destinados al retargeting, con un anuncio, con un mensaje un poco distinto. Con esto empezaremos a generar visibilidad y empezaremos a validar nuestros primeros anuncios ganadores, que nos empiecen a traer pacientes de calidad. Sin embargo, si vuestra clínica está quizá en fase de crecimiento o tenéis muchos huecos disponibles y veis que la inversión está saliendo rentable, podemos aumentar el presupuesto a 20 euros por día, que supondrá 600 euros al mes, y podemos ya empezar a plantear quizá poner un segundo conjunto de tráfico frío, en este caso con intereses. Aquí ya podéis ser todo lo creativos que queráis y también dependiendo de la oferta y del tipo de consulta que tengáis. Una consulta quizá pues, más enfocada a maternidad, más enfocada a personas mayores, más enfocada a deportistas, a empresarios. Podéis empezar a ser más creativos ya con esto. El siguiente caso, una clínica ya con 2 o 3 quiroprácticos, con sala abierta, con un volumen bastante alto, podemos ya llegar quizá a los 800 euros al mes, unos 27 euros por día, y tener ya los 4 tipos de público a la vez: tráfico frío, intereses, similares y retargeting. Aquí ya pues tener un buen volumen de leads cada día y empezar a optimizar muy bien los anuncios. Y ya el último escenario, una clínica muy consolidada y con alto volumen, que necesita un volumen muy alto constantemente de leads y de primeras visitas, podemos llegar a 1.200 euros por mes, 40 euros diarios, con este esquema, ¿vale? En lo que siempre, en todos los tipos de presupuesto, la mayor parte se lo va a llevar la campaña de tráfico frío, porque siempre queremos que haya un gran número de personas nuevas que no nos conocen descubriéndonos, y después ya poco a poco los vamos bajando hacia la parte baja del embudo hasta que finalmente acaban agendando una cita y se convierten en pacientes, ¿vale? Al final aquí con todo esto, tanto si eres una clínica que gasta al mes 400 euros como si gastas 1.200, tienes que tener en cuenta todo esto. Cuando modifiques el presupuesto, espérate, porque el algoritmo tarda unos 3-4 días en aprender y en volver a optimizarse, por lo que no cambies el presupuesto todos los días y evita hacer cambios bruscos muy de golpe. Si, por ejemplo, quieres pasar de invertir 10 euros a 20 porque a lo mejor has contratado a un quiropráctico nuevo, espérate, haz un cambio de 10, después cambia a 12, después a 15, no lo hagas de forma brusca porque aquí alterarás el aprendizaje de la campaña, ¿vale? Y tampoco intentes hacer muchos conjuntos de anuncio, nunca tengas más de 4, a no ser que tengas un presupuesto muy alto. Más vale que tengas 2 o 3 audiencias sólidas que no 6 muy pequeñas, porque no dejarás que Facebook salga de la fase de aprendizaje. Lo siguiente que tenemos que ver es en qué ubicaciones de las redes sociales se va a mostrar nuestro anuncio. Por lo general, siempre os lo pondrá de forma automática con las ubicaciones Advantage, pero aquí le tendremos que dar ubicaciones manuales y todo esto, ¿vale? Seleccionarlo tal cual, de la forma que os dejo aquí en el documento, ¿vale? Solamente lo haremos en Facebook y en Instagram, todo esto lo marcaremos que no. Y aquí ya, todo esto posiblemente cuando veáis este vídeo han eliminado algunas, han incluido otras nuevas. A día de hoy, esta es la configuración que tenéis que seleccionar. Y ahora ya una vez que tenemos todo esto configurado, simplemente vamos a pegar un repaso del tamaño del público, 1,5, 1.8, vamos a poner aquí 1.5 millones. Y así ya tenemos nuestro conjunto de anuncios perfectamente configurado y con la nomenclatura bien clara para poder verlo de una forma muy rápida. Llegó el momento de la verdad, la ejecución. Aquí es donde el paciente decide si hace clic o sigue haciendo scroll. No queremos que solo vean tu anuncio, queremos que dejen sus datos, respondan tus preguntas de filtro y de verdad sientan que tu clínica es la única solución a su problema. Te voy a enseñar a configurar el formulario de más volumen para que tu CRM se llene de verdad de contactos. Y ya por último pasaremos a la configuración del anuncio, que aquí, por ejemplo, me gusta siempre llamarlos como vídeo X, copy y. ¿Vale? Al final, los dos elementos más importantes del anuncio son el vídeo y el copy, el texto que usamos para este anuncio. Así que siempre, para poder hacer testeos, ver cuál funciona mejor, ponemos el nombre del vídeo y el nombre del copy. Esto lo dejamos desmarcado
identidad, ponemos la página de Facebook y la cuenta de Instagram. Aquí, como veis, nos indica que tenemos que editar el beneficiario del anuncio. Esto quiere decir simplemente que aquí tenemos que poner vuestro nombre, ya seáis autónomo o nombre de la empresa, lo registráis aquí y ya lo tendríamos completado. Aquí ya volveríamos al anuncio y simplemente elegimos el contenido que queremos. En este caso añadiríamos el vídeo, nos deja seleccionarlo de los que ya tenemos subidos en nuestra cuenta, o si no, subimos un vídeo nuevo, lo seleccionamos de nuestro ordenador, lo elegimos. Yo, por ejemplo, voy a coger este como ejemplo para continuar, y aquí ya ponemos el texto, el copy del anuncio, el título, la descripción y el botón de la llamada a la acción. Todo esto tenemos un vídeo aparte, un módulo en el que os explicamos cómo grabar los anuncios, cómo editarlos, cómo crear la oferta para cada uno de esos anuncios, así que esto lo comentaremos en otro vídeo aparte. Cuando ya tengamos el anuncio configurado, simplemente el único paso que nos queda es crear el formulario de cliente potencial. Le daríamos al nuevo formulario y aquí ya todo esto lo tenéis que configurar de la forma que os explico aquí en el documento. Tenemos que tener en cuenta que este formulario nos tiene que servir para recopilar los datos de contacto de estos leads, pero también para filtrar un poco y no tener leads demasiado poco cualificados. Por lo que normalmente le haremos las preguntas básicas y obligatorias, como el nombre, número de teléfono, correo, y además también añadiremos preguntas de filtro, que son opcionales, pero son muy útiles tanto para filtrar como para después que vuestro equipo, vuestro asistente o vosotros mismos podáis tener un approach, un contacto, por ejemplo, cuando llaméis por teléfono a estos leads, un poco más sabiendo ya lo que están buscando. Por ejemplo, preguntarle por el motivo principal de su visita, si tiene algún dolor, alguna molestia, si ya han acudido antes a otro quiropráctico, muy importante para explicarle con más detalle, o quizá ya no con tanto, o por ejemplo la urgencia con la que les gustaría agendar su cita, para asegurarnos de cada mañana llamar primero a los que tengan más urgencia. No añadas más de 2 o 3 preguntas de filtro, tampoco queremos que sea un formulario muy largo, ¿vale? Al final este formulario tiene que estar completado en menos de 40 segundos, ¿vale? Y ya por último tenemos la pantalla final, con el agradecimiento y la llamada a la acción. Aquí tenemos dos opciones de poner un botón que directamente nos abra a la conversación con WhatsApp para que nos escriban, o ponerles la URL de nuestro calendario para que puedan ver los espacios que tenemos disponibles y os puedan agendar ya la cita. Y para terminar de configurarlo le ponemos un nombre al formulario. Esto lo marcamos como más volumen. Aquí lo dejamos en abierto y esto de entrada al formulario flexible lo desactivamos porque no queremos que Meta haga cambios en nuestro formulario. Aquí en presentación simplemente es ponerle un título y una descripción. En el documento os pongo ejemplos de cómo completarlo. Las preguntas obligatorias, el nombre, el email y el teléfono. Recomiendo siempre dejar estas y ponerlas como obligatorias. Y en preguntas opcionales podemos poner de opción múltiple, respuesta breve o condicional. Esto de cita no se utiliza para nada. Y también en el documento os pongo los ejemplos de qué preguntas son útiles. Ya por último, ponemos aquí el enlace a vuestra página de política de privacidad. Muy importante que lo pongáis. Y en la página final marcamos un título final, descripción, como que por ejemplo ya te contactaremos lo antes posible, pero si lo prefieres puedes o bien ir al sitio web, podemos poner aquí nuestra página web, esto no lo recomiendo. Lo que sí que recomiendo, si tenéis vuestro WhatsApp conectado a vuestra página, os aparecerá aquí un botón para iniciar conversación por WhatsApp, o bien algo muy potente es insertar aquí vuestra URL de calendario online. Esta es una función bastante reciente, por lo que aquí automáticamente cargará vuestro calendario y podrán ya directamente agendaros la cita, incluso dentro desde el formulario. Así que ponéis por aquí vuestra URL y aquí, dependiendo de lo que hayáis puesto, ponéis reservar ahora o, por ejemplo, escribe por WhatsApp, en el caso de que elijáis la opción de WhatsApp. Y muy importante, antes de terminarlo, le damos aquí arriba a la rueda de configuración y nos aseguramos de que el idioma esté marcado en español. Quizá por defecto nos viene en inglés, pero no, queremos que lo vean en español o en el idioma que prefiramos. Aquí lo vamos a dejar en abierto. Nombres del campo, podemos personalizar cómo se verán los nombres del campo después en el CRM. Esto en principio lo podéis dejar tal cual lo ponga, en principio siempre estará bien. Y parámetros de seguimiento son cosas más avanzadas que ahora mismo no vamos a utilizar. Con todo esto le daréis a crear formulario y ya tenéis el formulario listo para vincularlo con vuestro CRM. En este caso, por ejemplo, con Quirohero nosotros estamos integrados directamente con Meta, por lo que cuando creáis el formulario, lanzáis la campaña, directamente lo conectáis de una forma muy fácil con Quirohero y todos los leads se actualizan automáticamente dentro del programa y podemos enviarles mensajes en automático, continuar toda la conversación y saber en qué punto tenemos cada lead para rentabilizar al máximo vuestra inversión y hacer que el máximo número de leads acaben agendando una cita y se conviertan en pacientes. Así que con todo esto ya sabéis cómo crear una campaña desde cero, cómo configurar todo vuestro Business Manager y cómo elegir el presupuesto para que sea lo más rentable posible. Así que con todo esto, en una siguiente lección veremos cómo poder optimizar los anuncios cuando ya tenéis resultados y cómo poder entender las métricas, qué es lo que está pasando con vuestras campañas.
Para terminar este vídeo, quiero hablarte de algo fundamental que debes saber en 2026 para que tus campañas sigan siendo rentables. Y esto es Andrómeda. ¿Qué es Andrómeda y por qué debes entenderlo en 2026? Antes tú le decías a Facebook, busca personas interesadas en dolor de espalda, migrañas, embarazadas. Ahora, Andrómeda es un motor de búsqueda por IA que literalmente lee y escucha el contenido de tu vídeo, píxel a píxel. Ahora tu contenido es tu segmentación. Ya no importa tanto qué intereses pongas en el administrador de anuncios. Ahora Andrómeda analiza tu vídeo y si hablas de ciática o muestras un ajuste vertebral o aparece un paciente dejándote un testimonio, busca a las personas que realmente necesiten o estén buscando eso que tú estás ofreciendo. Para negocios locales como el tuyo, lo ideal ahora es usar un público abierto y confiar en que la IA de Meta, Andrómeda, encontrará a las personas que están buscando lo que tú dices en ese vídeo. Y para ello te quiero explicar aquí esta diapositiva que tengo en la pantalla, que esto es la información que comparten desde dentro de Meta para que podamos entender cómo funciona este nuevo algoritmo Andrómeda y cómo sacarle el mayor partido a través de tus anuncios. Lo primero, a la izquierda del todo, es cuando el usuario, tu paciente potencial, entra a Facebook o a Instagram, detecta y analiza, porque ya conoce el comportamiento y los intereses de esa persona. Entonces lo contrasta con toda la cantidad, con toda su base de anuncios de los anunciantes disponibles para enseñar. Y hace un match entre la persona y el anuncio. Por lo tanto, cuanto más específico sea nuestro anuncio, cuanto más obvio y más fácil le hagamos saber a Meta de qué habla nuestro anuncio, quiénes somos, qué ofrecemos, cuáles son nuestras virtudes, más fácil va a ser que haga un buen match con un paciente potencial que acabe siendo un muy buen paciente para nuestra clínica y que acabe siendo un anuncio y una campaña mucho más rentable y que tenga éxito. Por lo tanto, así es como recomendamos que sean las campañas ahora mismo. En el pasado teníamos una campaña con diferentes conjuntos de anuncios y cada conjunto de anuncios tenía diferentes creativas, pero no tantas. Ahora mismo lo que desde Meta se recomienda y lo que desde KiloAds sabemos que funciona es tener un único conjunto de anuncios, lo más abierto posible, y dentro de ahí que la segmentación realmente sea los anuncios. Tener entre 8 y 10 anuncios claramente diferenciados, cada uno con un mensaje distinto. Por ejemplo, uno para deportistas, otro para embarazadas, otro para personas que trabajan muchas horas sentado, para personas con migrañas, y así dejarán a Andrómeda, a esta IA de Meta, que nos encuentre a los mejores pacientes potenciales posibles. En KiloAds llevamos ya años haciendo este tipo de anuncios en el que el contenido es la base de todo. Y ahora en 2026 la realidad es que los anuncios que no parezcan anuncios y que conectan realmente con las personas que buscas son los únicos que van a sobrevivir a estos cambios de las reglas del juego. Pero esto es solo una parte del éxito para que tus anuncios sigan siendo rentables en 2026. Si quieres estar al día de todas las novedades y de las estrategias que desde KiloAds usamos día a día con más de 50 centros quiroprácticos de todo el mundo, bajo de este vídeo te dejo el enlace a Quiropreneur, nuestra comunidad privada para quiroprácticos de éxito en la que cada semana compartimos contenido como el de este vídeo y donde puedes aprender de otros quiroprácticos que han pasado por donde tú estás ahora mismo. Así que si te ha gustado este vídeo y crees que le puede ayudar a cualquier otro compañero, no dudes en darle like, compartirlo, para que juntos podamos llegar a más personas y acercar el cuidado quiropráctico a todo el mundo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo.